Hola, mi nombre es Jessica Mejía y les voy a hablar sobre qué son los enlaces covalentes. Pero antes de entrar en materia, quiero explicarles qué son los enlaces químicos. Los enlaces químicos es un conjunto de interacciones que ocurre dentro de los núcleos para poder unir electrones. Y al unir estos electrones, los átomos forman moléculas. Existen tres tipos de elementos químicos que se ven normalmente y que lo hemos visto incluso en bachillerato, que son los enlaces iónicos, los enlaces covalentes y los enlaces metálicos. Pero el que voy a nombrar a continuación o voy a explicar va a ser el enlace covalente. El enlace covalente es, como lo dije, un conjunto de interacciones en donde se comparten electrones a través de dos átomos para poder formar una molécula. Un ejemplo que les voy a mostrar sería el ejemplo del H2, ¿verdad? Que sería el hidrógeno tiene un solo electrón. Cuando se une con otro hidrógeno que también tiene un solo electrón, daría esto, ¿verdad? Que sería H2. Ajá. También otro ejemplo que también puedo darle en este caso sería el ejemplo del agua, que sería el H2O. Sería H2O. Entonces, aquí sería. Recordemos que el hidrógeno tiene 1 más el oxígeno que tiene 6 electrones, 5, 6, más otro hidrógeno debería quedar así. Recordemos que cuando colocamos aquí esta digamos línea es porque son un par de electrones. Es como una manera de simplificarlo. Y aquí podemos ver en esta misma parte que hay 6 electrones en este caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Y este tipo de enlace cuando son 8 electrones es el conocido y llamado regla de octeto, que es que el átomo, o mejor dicho, la molécula debe tener 8 pares de electrones para que pueda tener una estabilidad. Ajá. Otro ejemplo que podemos ver para que podamos ver esta regla de octeto sería el de la molécula del amoníaco, que sería NH3. Como podemos ver aquí hay 3 hidrógenos en esta parte y un solo nitrógeno, ¿verdad? Entonces colocamos así H, N, H y otro H. Recordemos que el hidrógeno tiene 1, 1, 1 y el nitrógeno tiene 5, sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces cuando lo colocamos aquí quedaría y ahí podemos ver que se puede cumplir en este caso la regla de octeto. ¿Por qué sería? Porque aquí hay 2 electrones, 2 electrones, 2 electrones y 2 electrones. 4 por 2 serían 8. Entonces se cumple en este caso la regla de octeto. También entre los enlaces covalentes existen, digamos, dos tipos que salen a través de que son los enlaces covalentes polares y los enlaces covalentes apolares. Los enlaces covalentes polares son cuando dos átomos son completamente distintos en su configuración electrónica y que producen una electronegatividad distinta. Es decir, que uno tiene compuesto tanto positivo y el otro es negativo. Se le conocería como dipolo. Un ejemplo que podemos ver es el que yo les expliqué, que sería el del H2O, que son compuestos completamente distintos, el hidrógeno y el oxígeno,
pero uno de ellos tiene mayor grado de electronegatividad, que en ese caso sería el oxígeno. También entre los enlaces covalentes, como les dije, está el polar y el apolar. El apolar es aquel en donde los dos átomos son completamente iguales y tienen el mismo grado de electronegatividad, es decir, que son compuestos completamente iguales. Y también los expliqué que era en el caso del H2, que son compuestos iguales, tienen el mismo grado de electrones y dan la misma electronegatividad. Ajá. Ahora les voy a explicar que dentro de los enlaces covalentes, como yo les expliqué, que es la unión de unos electrones para poder formar entre dos átomos una molécula, les puedo decir que los enlaces covalentes existen tanto simples, dobles y triples. Es decir, que no hay casos en que no solamente comparten 2 electrones, sino que también pueden compartir 4 o incluso 6 electrones. Les voy a explicar los casos. Por lo menos en los enlaces covalentes simples son la unión más sencilla que existen. Es donde se comparte donde cada átomo comparte un solo electrón, que es el caso del hidrógeno que ya les había explicado anteriormente. También está el caso, sí, también está el caso del cloro, que les voy a colocar aquí para que lo vean en el enlace covalente simple. En el cloro sería Cl más Cl, sería. Como podemos ver, el cloro tiene 7 y aquí tiene 7, ¿verdad? Cuando hacemos la simplificación, quedaría así. Donde serían 8 electrones aquí y aquí 8 electrones. Ajá. Los enlaces covalentes dobles son aquellos donde la molécula no solamente comparte un solo par de electrones, sino que comparten 2 pares de electrones, es decir, 4 electrones. Entre ese ejemplo podemos dar, aquí sería el dióxido de carbono, que sería el CO2, para que lo vean aquí. Entonces sería oxígeno, carbono y oxígeno. Y quedaría de esta manera. Y recordemos que sería un enlace covalente polar porque son 2 átomos distintos. Y los enlaces covalentes triples son aquellos que son, por decirlo así, más fuertes o son los que tienen más energía entre ellos. Y es el caso donde se unen 6 electrones o, por decirlo así, 3 enlaces. Un ejemplo que podemos dar aquí sería el acetileno, que sería, voy a colocarlo aquí, el C2H2. Entonces, recordemos que son 2 hidrógenos y 2 carbonos que hay que colocar. Ajá. Quedaría de esta manera. 1, 2, 3, serían 2, 4 y 6 electrones. Y vemos que aquí serían 8 electrones y 8 electrones y se sigue cumpliendo la regla de octeto. Bueno, espero que este video les pueda ayudar de algo y que lo hayan entendido de la mejor manera posible porque realmente el tema es muy sencillo. Muchas gracias por su atención.